Buenas tardes a todos, ¿cómo andan? Somos poquitos hoy, esperemos que se sume alguno más. ¿Todo en orden los que están por aquí? Sí, ¿todo bien? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, me alegro, me alegro. Hoy festejo el Día del Amigo. Hola Marcelo, hoy te veo. ¿Cómo va? ¿Todo ¿Todo bien? bien? También. Me alegro. Bueno, arrancamos, estamos en la segunda etapa ya, pasamos la mitad y vamos a ver hoy el capítulo 8, la primera parte. Es un capítulo largo de la norma, es súper interesante, está todo el corazón de la parte de producción o de lo que se pide de la producción, fabricación de producto, prestación de servicio, así que lo vamos a dividir, ¿sí? Vamos a ver cómo lo vamos a separar, les voy a contar. También acá aparece algo que vamos a ver hoy, que es lo de diseño y desarrollo, que de vuelta, como les digo siempre, si alguno tiene alguna experiencia en la organización actual o en alguna otra, y por supuesto dudas y consultas, es algo que siempre genera movimiento en las auditorías y en la implementación también. Les decía, vamos a entrar a la parte 1, tenemos un total de 7 incisos y vamos a ver hoy los primeros 3, ¿sí? 8.1, planificación y control operacional, 8.2, requisitos para los productos y servicios, que la traducción en criollo es todo lo que tiene que ver con la comercialización, y 8.3, que es diseño y desarrollo de los productos y servicios, ¿sí? En la semana próxima vamos a completar el capítulo 8 viendo los 4 incisos que faltan, ¿de acuerdo? Avanzamos por aquí. Entonces, arrancamos. 8.1, planificación y control operacional, ¿sí? Acá es un requisito largo, pero de vuelta, y como les vengo diciendo siempre, tiene total lógica como propone la norma, de empezar por la planificación, por supuesto, y definir los controles para después concentrarse en lo que es la operación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos dice? La organización debe planificar, implementar y controlar los procesos necesarios para cumplir con los requisitos y para implementar las acciones determinadas en el capítulo 6. ¿Se acuerdan lo que vimos en el capítulo 6? ¿Qué acciones derivaban de ahí? Las acciones que son derivadas de riesgos y oportunidades, y en el capítulo 6 también teníamos todo lo que es objetivos de la calidad, ¿sí? Entonces, fíjense que nos dice: planifiquemos, implementemos, controlemos los procesos necesarios para cumplir con todos los requisitos aplicables, y para poder implementar las acciones derivadas de riesgos y oportunidades y de los objetivos del cumplimiento o no de los objetivos de la calidad. ¿Mediante qué? La determinación de los requisitos para los productos y servicios, como primera cosa. Determinar cuáles son los requisitos para fabricar un producto o prestar un servicio. Establecer criterios, esto es clave a lo largo de todo el capítulo 8, diría que de todo el sistema de gestión de calidad, esclarece mucho y ayuda mucho a que se pueda sistematizar. Entonces, establecer criterios para los procesos, es decir, cómo se tienen que hacer las cosas, y algo fundamental también, la aceptación de los productos y servicios. Tengo que determinar cuál es mi criterio, el criterio de la organización, para decir si un producto o un servicio está ok. En principio en función del punto A, que son los requisitos, ¿sí? Y después de otras cuestiones propias de la organización. Después, la determinación de los recursos necesarios para lograr la conformidad con los requisitos de los productos y servicios que se hayan definido, ¿sí? Tener claro qué necesito para poder cumplir. Lo que sigue, la implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios. O sea, yo defino los criterios de aceptación. ¿Cuándo voy a decir que mi producto o mi servicio cumple con lo que estaba previsto? Bueno, ¿y cómo voy a controlar eso? Fíjense que acá era un poco lo que nos pasaba, que yo les decía, vamos a llegar al capítulo 8, vamos a llegar al capítulo 8, acá estamos. Entonces, definimos cómo lo vamos a hacer, los procesos, los criterios de aceptación, es decir, cuándo vamos a decir que está ok o no está ok, y cómo vamos a controlar, ¿sí? Avanza. La determinación, el mantenimiento y la conservación de la información documentada en la extensión necesaria para
tener confianza en que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado, y para demostrar la conformidad de los productos y servicios con sus requisitos, ¿sí? Y acá la norma nos dice, determinen ustedes, ¿sí?, qué tipo de información documentada van a mantener y van a conservar para estas dos cosas. Acá flexibiliza mucho y rompe totalmente con eso de tener todo anotado, tener que tener todo escrito. Es bueno, fíjate, determina vos qué vas a mantener, qué vas a conservar para asegurarte de que los procesos, que hiciste lo que tenías previsto hacer, en primer lugar. Y en segundo lugar, que puedas demostrar que los productos o los servicios son conformes a los requisitos, todos los requisitos aplicables, ¿sí? Venimos hasta acá, es súper completo este 8.1, y justamente creo que lo más importante tiene que ver con la definición de criterios, ¿sí?, la definición de procesos, la definición de controles, y después de cómo vas a poder demostrar, a través de información documentada, la que consideren necesaria para la organización, para el proceso, que eso se cumplió, que eso se hizo, ¿sí? Bien, avanzamos entonces. ¿Qué nos dice también la norma? La salida de esta planificación, de todo lo que veíamos antes, debe ser adecuada para las operaciones de la organización, ¿sí? Y también dice que se deben controlar los cambios planificados y revisar las consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar cualquier efecto adverso según sea necesario. La organización debe asegurarse de que los procesos contratados externamente estén controlados, ¿sí? Esto de alguna forma no hace falta ninguna explicación. Si vamos a hacer cambios, verificar que si son cambios que sabemos que van a ocurrir, asegurar que estén cubiertos o que estén bajo control, y si son cambios no previstos, analizar las consecuencias para considerar cualquier acción necesaria. Y también acá ya incorpora el concepto de procesos contratados externamente, para que estén controlados, ¿sí? Habla de procesos, después vamos a hablar de productos, pero en principio dice que si alguna parte del proceso se contrata externamente, esté bajo control y no rompa con la planificación que vimos en el punto anterior. Bueno, ¿para qué? Sí. Que sea controlado, y que por más que no cumpla una ISO, vos podés controlarlo y está bien. Qué sé yo, una empresa tercerizada, como le quiera llamar, ¿no? Claro, vos te referís, Marcelo, a que si la empresa tercerizada no tiene ISO 9001. Y si exactamente vos basta que la controle, estarías cumpliendo. Claro, claro. Bueno, el hecho de que eso depende si para la organización es un requisito excluyente que tu proveedor tenga, o un proveedor de un proceso tercerizado tenga certificación ISO 9001, depende de ustedes. Eso es criterio totalmente de la organización, y el control, si no es una exigencia que esté certificado ISO 9001, va a depender del producto o el servicio que les provea. De repente en algún caso van a controlar, van a tomar muestras, en otro caso no va a ser necesario, pero sí la determinación de los criterios bajo los cuales controlan esos procesos son definidos por ustedes, sin importar si es certificado o no el proveedor. Okay. Habitualmente cuando... ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo va, Alan? ¿Todo en orden? ¿Todo bien? Me alegro. Habitualmente cuando es una exigencia de tu cliente que vos seas certificado ISO 9001, Sí, y vos tenés gran parte de tus procesos tercerizados, ¿sí? sí. Se sobreentiende que tus procesos que subcontratás tienen que ser sí o sí certificados. Yo entiendo que cuando es algo así, un proceso muy puntual, nadie te va a venir a hacer algún tipo de reclamo, pero si vos tercerizás prácticamente todo tu proceso, vos sos certificado, pero todos tus proveedores no, ¿hay algún tipo de exigencia implícita ahí? No, no, realmente no. Lo que, supongamos, si hacemos un juego de roles, ¿no? Y yo soy tu proveedor que tercerizo todo. Vos confías en mí, y a mí lo que hizo 9001, lo que me propone, o lo que me, sí, digo me propone porque no,
el nivel depende de cada uno, pero a mí la norma me invita a controlar de forma continua, concreta, a mis proveedores de procesos, por más que sean 1 o 10, ¿sí? O que esos procesos sean equivalentes al 10% de mi producto o al 95%. Entonces, si vos me contratás a mí, que soy ISO 9001, yo te tengo que garantizar que mis controles hacia mis proveedores son efectivos. Entonces, Sí, igual entiendo, es como mucho más exigente la norma. Si vos certificás y te audita ISO directamente a vos, es mucho más exigente por todo lo que vimos hasta ahora en el curso, que tal vez lo que yo puedo plantear en una auditoría a un proveedor mía, donde la auditoría se hace tal vez, no sé, una vez al año, inventada por mí netamente. Sí, bueno, sí, sí, la respuesta es sí, pero depende, de vuelta, depende de la organización, depende de qué tipo de producto o proceso sea, pero a tu pregunta puntual, sí, Ok, ¿sí? bien. Bien. Marcelo, ¿respondí a lo que vos planteabas al principio? Sí, sí, sí. Bien, bien. Bueno, entonces, acá la importancia, ¿no? La planificación adecuada en cualquier proceso colabora con el logro de los resultados previstos de forma eficaz y eficiente, porque entendemos que si elaboramos un plan y asignamos los recursos que son necesarios y controlamos, el resultado es el previsto, entonces vamos a cumplir con los objetivos y vamos a poder ser eficientes con un uso adecuado de los recursos, ¿sí? Y algo súper importante respecto de los controles, porque acá la norma, acuérdense que está hablando de planificar y de controlar, de determinar criterios y etapas de control necesarias para determinar la conformidad respecto de los requisitos. Entonces, el control operacional es necesario para determinar el nivel de cumplimiento de los requisitos establecidos, ¿sí? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Cómo se implementa esto? Acá lo que podamos llegar a decir va a ser absolutamente superficial respecto de lo que ustedes saben bien pasa puertas adentro de la organización, ¿no? Esto es muy particular, es muy específico, hay procesos, hay organizaciones que tienen un montón de etapas de control, hay otras que tienen solo una y es considerada suficiente, pero vamos a tratar de ver un poquito en líneas generales qué es lo que se recomienda o qué es lo que vemos también habitualmente para, con la determinación de estas etapas de control y de la planificación, ¿sí? Entonces, lo primero que me gustaría decirles y recomendarles es, como estamos hablando, como el sistema de gestión propone que haya un enfoque basado en procesos, que esta planificación y control operacional se piense también por proceso, ¿sí? Eso es súper importante y genera mucha solidez en el producto final, de poder, así como vemos a la organización particionada, vemos los procesos operativos particionados en la medida que sea necesario según la organización. Entonces, en cada uno de esos procesos determinamos planificar y controlar, ¿sí? Entonces, por supuesto que no solo aplica, y lo dejamos acá, no solo aplica a los procesos de producción, aplica a todos los procesos, ¿sí? Esto aplica a procesos de apoyo, a algún proceso del staff también, los que decimos como puede aplicar. Estoy buscando algún ejemplo, por ejemplo, en metalurgia, el proceso operativo, algún proceso de entrada, ¿no? Que genere algún subproducto o algún armado de componentes para poder llegar al proceso principal. Esto, así como definimos en el mapa de procesos los procesos de la organización, en cada una de esas cajas deberíamos aplicar el 8.1 planificación y control, ¿sí? Entonces, ¿qué tendría que incluir como mínimo? Decimos, datos del producto o servicio, ¿sí? No podemos planificar si no sabemos qué es lo que vamos a fabricar o el servicio que vamos a prestar. Algo súper importante y sobre lo que se controla en general o se determinan criterios de control son fechas previstas, ¿sí? Es una norma enfocada en la satisfacción del cliente y en este punto siempre esperamos ver o la pregunta siempre está de, bueno, ¿y para cuándo tiene que estar? ¿Para cuándo está previsto? ¿Y cómo sabes que vas a alcanzar? ¿Sí? Entonces, determinar fechas durante la planificación
ayuda a tener más herramientas de control. Después, por supuesto que los datos del cliente y otros requisitos, eso debería encontrarse en el marco de este 8.1. Y, definición súper importante, los controles a realizar, ¿sí? Que ya les digo, puede ser muy variado, puede ser uno solo, pueden ser muchos, en diferentes estaciones. Eso depende del producto y del proceso. ¿Bien? Cuando Sí, cliente, cuando hablas cliente, por sí, ejemplo, puedo decir los requisitos del cliente, pero si sí, va a, por ejemplo, no sé, cualquier producto que va a la venta, en el caso de una metalúrgica, ponele que abastece a otro proveedor, ¿no? Pero en el caso que sí. vos produzcas, no sé, tornillo, tuerca, lo que vos quieras, Ujú. eso que va a diferentes clientes, ¿cómo consideras vos si satisface? Es decir, sería un requisito tuyo. Bueno, eso es súper interesante lo que decís y casi que lo vamos a ver también un poco en diseño y desarrollo. Ahí depende de los requisitos de tu cliente, ¿sí? Y no del usuario final del producto, no necesariamente, porque el requisito, trabajamos, yo les doy un ejemplo para que vean, para que conozcan, creo que va un poco relacionado a lo que decís, Marcelo. Trabajamos con una fábrica de inyección que hace entre varios productos, por ejemplo, el tarugo, los tarugos, ¿sí? Entonces, ellos, los principales clientes de ellos son distribuidores muy grandes que después trasladan eso a supermercados, a grandes cadenas y también que terminan llegando a la ferretería del barrio, donde uno va y compra, necesito 10 tarugos de 7. Entonces, ellos, los clientes de ellos, los grandes distribuidores, son los que determinan los requisitos. Y la evaluación de la organización la hacen en función de esos requisitos, pero por supuesto que también evalúan que el producto pueda ser usado para el fin que está previsto. Eso se acuerdan que lo vimos también en alguno de los requisitos. Entonces ahí tenés los requisitos, que en general del cliente van a ser tipo, descripción, cantidad y que estén ok, y por otro lado, con los controles o con el desarrollo del producto, lo que hacen es verificar que, que funcione según el uso que tiene previsto. Ok. ¿Sí? Bien, este es un ejemplo real, absolutamente real, como ya les dije que les comparto, de la aplicación de este requisito normativo en una organización, ¿sí? En general es muy común que se llame, no sé si alguno de ustedes lo llama así, que la parte de planificación y control se conoce como PCP, planificación y control de la producción. Eso es súper normal, incluso en los mapas de proceso, encontrarnos con la cajita de PCP, que es todo lo que pasa, después de que comercial o ventas acuerda con el cliente y eso que acuerdan con el cliente llegue a producción. Eso que pasa en el medio, en general se lo conoce como PCP. Y fíjense que acá, en este ejemplo, tienen ya no solo la planificación, que es lo que vemos sombreado en celeste, sino que también tienen el control final. ¿Sí? En este caso tienen, por ejemplo, el número de pedido. Esto es muy manual, sin sistemas, por eso también abajo aclaramos que este requisito es absolutamente compatible con cualquier sistema software que utilicen de apoyo para llevar adelante este proceso. Entonces, acá, por ejemplo, tienen número de pedido, cliente, qué modelo del producto que es, la fecha de pedido. Esto, déjenme pensar de qué era. Me parece que esto tiene que ver algo de motores. Creo, si mal no recuerdo, pero control dimensional en motores. No estoy segura. Fecha de pedido, la fecha de entrega prevista, ¿sí? Esto de acá se puede comparar y se pueden tener indicadores. Hasta acá es la planificación, ¿sí? Fíjense que todo este requisito normativo es absolutamente válido trasladarlo a estas 5 columnas. Número de pedido, a quién, qué modelo, la fecha que hizo el pedido y la fecha de entrega prevista. Yo ahí estoy planificando. Y piensen que como documento de apoyo en algún lugar tienen que poder demostrar o tienen que saber decir qué controles son los que están establecidos, ¿no? El cómo se hacen los procesos para después tener acá también el registro. Y acá tienen los resultados, ¿sí?
control final que se realiza es este. Incluye control dimensional, control de funcionamiento general, automatismo, quién es el responsable de hacerlo, la fecha de terminación y algún campo de observaciones. ¿Sí? La aclaración acá, para que les quede y para que lo recuerden, es que los controles también pueden estar documentados, reflejados en los propios procesos de producción. No necesariamente, lo que quiero transmitir es que no necesariamente tienen que tener todo junto, ¿sí? De hecho, lo manejan de la forma que sea más cómodo para la organización y para el proceso. Este es un ejemplo en donde está, y se los dejo todos juntos para que lo puedan ver, la planificación y el resultado de los controles de esa planificación en un mismo lugar, ¿sí? ¿Ustedes Hay en usan esa algo planilla que parecido? figura cumplimiento fecha, que tiene el mismo color que la planificación. Acá en esta planilla es porque tienen una real, una fórmula que les dice cumplido o no cumplido. Tiene una formulita que compara la fecha de pedido con... no, les miento, porque acá está la fecha de pedido, la fecha de entrega prevista para cuándo lo tienen que hacer, y acá ponen la fecha que lo cumplieron. No, no, está bien lo que les digo, perdón. Voy para atrás. Fecha de pedido, supongamos que llega hoy, 20 de julio. Fecha de entrega prevista, 7 días, 27 de julio. Acá ponen la fecha de terminación, por ejemplo, el 26 de julio o el 29 de julio, y acá les sale una fórmula que dice si está en término o fuera de término. Porque ellos después tienen un indicador y filtran acá, bueno, y calculan algo así como cantidad de productos entregados en términos o terminados, según cumpliendo los plazos y cuántos no. Esa es la Sí. diferencia. ¿Sí? ¿Te respondí, Marce? Sí. Bien. Bueno, avanzamos entonces. Este es un ejemplo real. Hasta acá 8.1. Fíjense que voy a volver un segundo porque esto, cuando están en producción, quiero volver al principio. Para mí es... ¿Estaba tan lejos? Uno más. Esto para mí es clave, absolutamente clave. Son un par de oraciones y es el ordenamiento general y lo que va a retroalimentar el sistema de gestión desde el corazón de la producción o de la prestación del servicio. Acuérdense siempre, determinar criterios, ¿sí? Criterios para los procesos, ¿sí? Es decir, qué es lo que se espera que se haga en función de qué parámetros, y la aceptación de los productos y servicios. Tiene que haber criterios para decir cuándo algo está bien o está mal en todas las etapas que correspondan y para todos los procesos. La determinación de recursos va a ser algo mucho más natural porque de hecho se va a hacer para poder llevar adelante el proceso. La implementación de controles de los procesos en función de los criterios, no tiene mucho sentido definir criterios si no vamos a controlar si eso se cumple o no se cumple, ¿sí? Y la determinación para conservar o mantener información documentada que les dé confianza sobre los procesos, es decir, que se hizo lo que estaba previsto que se haga, con los criterios que se hayan definido, y demostrar que esos productos son conformes en base a esos criterios. ¿De acuerdo? Esto para mí es fundamental y hacer de forma consciente, implementar el sistema de gestión, revisar un proceso, revisar una partecita de un proceso, siguiendo esa guía, creo que ayuda mucho a hacerlo prolijo y cumplir y ser más eficaces y eficientes, que es lo más importante. Te pregunto, al ser una norma que aplica sobre el proceso, Sí, por ejemplo, en esa planilla que vos tenías, la acá, planificación, sí. como el control, puede ser la misma persona que está trabajando en el proceso, ¿no es cierto? Porque es Sí, una norma, no es que no lo habilita a hacer un control. no, para nada. De hecho, es súper común el concepto de autocontrol en operaciones. Y les voy a decir también que, fíjense que la norma dice que determinen lo que sea necesario, ¿no? Entonces, muchas veces, muchas organizaciones lo que eligen es el autocontrol
lo definen, ¿sí? Se define el autocontrol. No sé, de repente una pieza de una, estoy pensando en una fábrica que hace motores de arranque o que hace tapas de alternadores, ¿sí? Entonces va pasando, o a lo mejor pasa por un balancín, pasa por una fresadora, después pasa por el torno, y después pasa, no sé, por algún proceso de pintura, por ejemplo, ¿no? De repente todos esos subprocesos tienen autocontrol, los operarios que van pasando por cada uno. No necesariamente todos tienen que tener registro, pero eso depende de la organización, ¿sí? Si es un proceso continuo, que está súper aceitado, y decís, bueno, defino qué es lo que tienen que autocontrolar los operarios en cada una de las etapas, y me concentro para dejar registro en el control final. Entonces ahí podría ser algo como esto, y ustedes en su proceso dicen, bueno, está determinado que cada uno autocontrole, que se asegure que lo que pasa a la etapa siguiente cumpla con esto y esto y esto. De eso registro no tenemos, pero en el control final tengo una estación específica donde controlo no solo lo que pueda llegar a ser el último proceso, sino todo el producto completo, ¿sí? Ahora, puede decir, no, mira, para mí es súper crítico, si no voy a decir cualquier cosa, si no me pasa si no hago la medición dimensional con tolerancia después de balancines, me entorpece todo lo que sigue. Entonces ahí puedes tener autocontrol en 4 o 5 procesos, pero control con registro en 2, porque son importantes y tienen impacto para el producto y para la continuidad del flujo de producción. Eso depende mucho de la organización del producto y del servicio. Pero el mensaje que quiero transmitir es que no tienen que registrar todos los controles que realizan, sí tienen que definirlos, pero no tienen que registrarlos, y tampoco tienen que relajarse y hacer un registro chiquitito al final, como con una firma, eso está ok, y quedarse con eso. Busquen los controles y registren definan los controles y vean cuáles de esos controles se registran en función de las necesidades del producto. ¿Sí? Ok. Te hago una consultita. Obvio, Alan, sí. ¿No te obliga la normativa a definir para cada proceso una variable crítica y tener algún tipo de control sobre esa variable crítica? No. Fíjate, ¿vos lo ves eso acá? ¿Hay algo que te diga que eso es una normativa? Mirá, No, o sea, de variable crítica acá no se mencionó, pero yo recuerdo, digamos, de haber trabajado en empresas más grandes, que para todo proceso siempre tabulábamos la variable crítica y sobre esa variable crítica se definía un autocontrol que siempre se registraba. Bueno, excelente. Si vos me mostrás, es genial, pero es una determinación de la organización. Ahí, en eso que decimos acá, fíjate, dice, la organización debe planificar, implementar y controlar los procesos necesarios para cumplir con los requisitos y para implementar las acciones determinadas en el capítulo 6, mediante determinación de los requisitos, establecer criterios para los procesos de aceptación, la determinación de los recursos y la implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios. En ese caso, el criterio de ustedes era aplicar tal control con tal instrumento, con tal ensayo o lo que sea, en todas las etapas, ¿sí? Pero no necesariamente tienen que ser en todos. Ahora, vamos a lo que yo les decía un poco al principio, la aplicación del sentido común. Voy al ejemplo, si vos estás fabricando motores de arranque, y yo veo que es un proceso súper complejo, que tiene una parte de bobinado, que tiene una parte de aplicación de carbones, un rectificado, y llegamos al final, y lo que vemos de afuera es que tenés un control final y que solo es visual, que ni siquiera lo pones en un banco de pruebas, y yo ahí te voy a decir, y te voy a preguntar, ¿estás seguro de que eso determina que cumple con todos los requisitos que te pidió el cliente? Y ahí quedará, ¿no? En ver en la entrevista, en cómo cómo defienden el proceso y el control. ¿Me seguís? Ahí ojo pero a tu pregunta puntual, no de forma normativa obligatoria, todos los procesos tienen que tener controles.
tienen que No, tener claro, no. registros de los controles. Claro, claro. No, yo medio como que lo conecté con la parte de acá que decía la implementación de control de los procesos de acuerdo a los criterios, como que vos Claro, tenés, no sé, definís el criterio es un más o menos 2 milímetros, entonces como que sí. acá te decía la implementación de control de procesos de acuerdo a los criterios, como, bueno, Ujú. definiste un criterio un más o menos, bueno, demostrá que lo estás controlando. Claro, sí, pero eso está ok, pero si tu criterio es que voy a... eh, por eso cuando vos definís el criterio depende del proceso, ¿no? Ahora, si tu criterio solo está relacionado con algún control visual y ver que esté entero, que nada pasa, y en esos casos hasta sugerimos no registrarlo, Ok. ¿sí? Les doy un ejemplo de otra industria, por ejemplo, de otra industria, que creo que ya se las mencioné en algún momento, la conocemos bastante, por eso lo uso, la impresión de etiquetas, ¿sí? No sé, impresión de etiquetas, por ejemplo, para la industria del vino, de las botellas. Entonces ahí, el proceso es muy rápido, salen en la impresión, son varios módulos, va imprimiendo por color, entonces, nada, salen cientos de etiquetas por minuto. Es absolutamente anti-eficacia, eficiencia, parar la máquina, porque después hay que volver a registrarla, volver a ajustar, hay mucha merma. Entonces, cuando lo que hacen ahí, en ese proceso, las etapas de control y los criterios están dados, perdón, en dos etapas, ¿sí? En tres, les voy a decir. La primera, que es la muestra inicial. Lo que hacen es ajustan, registran, cuando ven que la etiqueta sale en función les dejan una copia impresa de cómo tiene que salir, en función de la imagen. Si eso sale como está previsto, ya ahí liberan la muestra inicial. Y ahí la máquina arranca. El autocontrol es ir viendo durante todo el proceso de impresión que vaya a salir, que no se corra de registro, que no se quede sin tinta alguno de los módulos, pero eso es visual a la velocidad que va la máquina. Y después se concentra todo en el control final, en donde sí toman una muestra y comparan lo que sería el prototipo o la versión definitiva aprobada por el cliente con el producto que salió, ¿sí? De lo que pasa en el medio, que van controlando visualmente, no dejan registro, realmente no tiene sentido, pero sí hay evidencia y se determinan como las etapas críticas o los controles críticos, el inicio y el final, Ok. ¿sí? ¿Respondí, Alan, a lo que preguntabas? Sí, sí. Bueno, voy a pasar porque estábamos en el 8.2. Acá. 8.2, ¿sí? Yo les dije que esto en nuestro lenguaje normal está relacionado directamente con ventas y con la definición de los requisitos del cliente, ¿no? Acá, ¿cómo se llama? Requisitos para los productos y servicios. Y lo que hice en 8.2.1, que es lo primero, y es comunicación con el cliente, creo que me pasé uno. No, no me pasé nada. Perdón. Dice la norma, la comunicación con los clientes debe incluir proporcionar la información relativa a los productos y servicios, ¿sí? Tratar las consultas, los contratos o los pedidos, incluyendo los cambios. Obtener la retroalimentación de los clientes relativas a los productos y servicios, incluyendo las quejas de los clientes. Manipular o controlar la propiedad del cliente y establecer los requisitos específicos para las acciones de contingencia cuando sea pertinente. Acá lo que la norma propone es qué debería tener o en qué debería basarse la comunicación con el cliente respecto de los acuerdos para el producto y servicio, o el servicio. No necesariamente, y no se audita de, bueno, ver A, B, C, D, tilde, tilde, tilde. En general son cosas que están, porque se define, o sea, es muy difícil que algo de esto no esté claramente, más allá de que sea más escueto o más largo, o con un acuerdo más formal o más informal, porque si no, no habría necesidad, o sea, no habría fabricación o prestación de servicio, ¿sí? Entonces, debe establecerse y debe incluir la comunicación
la información relativa, las consultas o los acuerdos a los que se lleguen, incluyendo los cambios, ¿sí? Retroalimentación de los clientes, la manipulación o control de la propiedad del cliente. Esto es cuando ustedes van a trabajar sobre algo, sobre una propiedad del cliente, un bien o un servicio de propiedad del cliente, y los requisitos específicos para acciones de contingencia si fuera estrictamente necesario. Son pocos casos en los que aplica. Pero me sigue entonces, ¿cómo se audita esto para llevarlo a la auditoría y ver qué es lo que ve el auditor? En general preguntamos, bueno, a ver cómo se inicia la conversación con el cliente, cómo te comunica lo que quiere, cómo le informás, ¿sí?, sobre lo que podés hacer o no podés hacer. Eso es básicamente lo que tenemos acá. Avanzamos porque este requisito tiene. Hasta ahí, ¿cómo nos comunicamos? Acá la determinación, ¿sí? Entonces, después de comunicar con el cliente, ver los cambios, ver qué es lo que quiere, decimos, la norma dice, cuando se determinan los requisitos y productos, los requisitos para los productos y servicios que se van a ofrecer a los clientes, la organización tiene que asegurarse ¿de qué? De que se definen esos requisitos y que esa definición incluye cualquier requisito legal y reglamentario aplicable y cualquier requisito considerado necesario por la organización, ¿sí? La organización puede cumplir con tiene que asegurarse de que la organización puede cumplir con las declaraciones acerca de los productos y servicios que ofrece, ¿sí? Es no el famoso dicho gato por liebre, algo así, ¿no? Entonces, esto tiene que asegurarse. Fíjense que acá no hay ningún tipo de exigencia respecto de mantener o conservar información documentada, y avanza. En 823, en revisión de los requisitos, nos dice que la organización debe asegurarse de que tiene la capacidad de cumplir con los requisitos para los productos y servicios que se van a ofrecer a los clientes. Esto es algo que se suele buscar una respuesta concreta o una evidencia completa en las auditorías, ¿no? Bueno, el cliente te pide algo, vos te comunicaste, hubo una ida y vuelta, y definieron, bueno, y te aseguraste de que lo que el cliente quiere vos lo podés cumplir, ¿sí? En todos los sentidos del pedido, requisitos técnicos, requisitos de plazos, requisitos, lo que sea, administrativos. Eso se busca, ¿no? En las auditorías especialmente. ¿Qué más? La organización debe llevar a cabo una revisión antes de comprometerse a suministrar productos y servicios a un cliente para incluir los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las actividades de entrega y los posteriores a la misma, todo lo que tiene que ver con garantía, servicio de postventa, los requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios para el uso especificado o previsto cuando sea conocido, ¿sí? No sé, por ejemplo, para un tornillo, ¿sí? El cliente te puede decir que, no sé, el paso de la rosca sea de tanto, si es un requisito específico, pero si es un tornillo para madera, no te va a aclarar que necesita que tenga rosca. ¿Me siguen? Entonces, por eso la norma habla de los requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios para el uso especificado o previsto cuando sea conocido. Los requisitos especificados por la organización, ¿sí? Los legales y reglamentarios aplicables a los productos y servicios, cuando sean conocidos o cuando sean aplicables, y las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los expresados previamente. ¿De acuerdo? Acá lo que se busca es claridad. Si el cliente pide 10 de esto con tal medida y tal tolerancia, que ustedes se verifiquen antes de comprometerse que van a poder entregar 10 de eso de tal medida con tal tolerancia. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? Revisión de los requisitos. En 823 avanza el 8.2, dice, la organización debe asegurarse de que se resuelvan las diferencias existentes entre los requisitos del contrato pedido y los expresados previamente. La organización debe confirmar los requisitos del cliente antes de la aceptación cuando el cliente no proporciona una declaración documentada de sus requisitos. Esto es algo súper interesante que muchas organizaciones hacen
es el famoso, te hago el pedido por WhatsApp, ¿no? Sí, mándamelo de siempre. Bueno, no, espera, confirmemos que te voy a mandar de vuelta 1000 tornillos o 100 kilos de lo que sea de tal color, con tal medida. Eso es súper importante porque es un respaldo para ustedes después en caso de reclamos o quejas. Y la organización debe, acá fíjense que empieza el primer debe respecto a información documentada. Debe conservar información documentada cuando sea aplicable de los resultados de la revisión de estos requisitos y cualquier requisito nuevo para los productos y servicios. ¿Sí? Acá como información documentada basta la comunicación con los clientes por mail, por ejemplo. ¿Sí? Esto es importante que sepan que un mail es información documentada válida para el sistema de gestión, siempre que sea trazable, encontrable, y que no sea un chino poder cruzar un pedido con un mail. ¿Sí? ¿Venimos hasta acá? Sí, sí. Bien. Después, 824, cambios en los requisitos. Acá lo que nos dice la norma es que la organización debe asegurarse de que cuando se cambien los requisitos para los productos y servicios, la información documentada pertinente sea modificada y de que las personas pertinentes sean conscientes de los requisitos modificados, ¿sí? Esto pasa también bastante a menudo y es algo que se pregunta muy puntualmente en las auditorías, ¿sí? Bueno, vos te pregunto, ¿cómo llegan? ¿Cómo hacen el acuerdo? ¿Cómo conocen los requisitos del cliente? Llegamos, por ejemplo, a una nota de pedido, ¿sí? Bueno, ¿y qué pasa si después de que vos cargaste que quieres 100 tornillos de tal modelo con tal paso en la rosca, te agregas 50 más? ¿Sí? Bueno, entonces ahí lo que buscamos es ver, bueno, si esos 50 más primero verificaron que lo pueden hacer, si informaron a producción que hay que hacer 50 más, si, no sé, o si están en stock, si avisaron a expedición que el pedido es, cómo avisan, no se avisaron, cómo avisan para que expedición llegue a tiempo a completar el pedido con esas 50 unidades más, ¿sí? Eso es lo que se pregunta bastante relacionado a este punto de la norma. Todo eso tiene que 824, estar, todo eso tiene que estar documentado. Por ejemplo, no es válido si es una empresa chica decir, no, bueno, nos comunicamos internamente sin ningún tipo de registro. sí, es válido. Fíjate que acá no dice nada. Dice, debe asegurarse de que cuando se cambien los requisitos para los productos y servicios, la información documentada pertinente, lo que ustedes determinen como pertinente, sea modificado y que las personas pertinentes sean conscientes de los requisitos modificados. Si yo te estoy auditando y vos en tu proceso tenés definido que si hay algún cambio del cliente, avisás por teléfono a expedición y, no sé, por WhatsApp al grupo de producción, bueno, genial, esa es tu definición. Vamos a querer ver, seguramente, porque ese es tu requisito propio, alguna comunicación de ese estilo, y si es por teléfono, lo que sea, cómo podemos auditar y verificar que eso se cumple cuando me doy yo te audité en ventas, acá estamos en ventas. Cuando voy a producción, si quiero validarlo, lo que hago es preguntarle al supervisor de producción o al líder de producción, che, escúchame, ¿qué pasa si hay un cambio? El último cambio que tuviste en alguna nota de pedido, ¿cómo te enteraste? Y si ahí la persona me dice, sí, mira, me avisó el supervisor por teléfono, cumple con lo que vos definiste. Ok. Bien, entonces, importancia. Por supuesto, la definición clara de los requisitos establece los límites, ¿sí? Dentro del acuerdo establecido con el cliente y tienen ahí el respaldo clave para poder responder ante consultas y posibles quejas o reclamos. ¿Sí? Es desde dónde hasta dónde en el pedido con la definición de los requisitos y los parámetros que correspondan. Acá con ISO 9001 siempre tratamos de llevar el mensaje de esta frase súper mega conocida del cliente tiene la razón. Nosotros decimos que sí, que el cliente tiene la razón, pero sobre los requisitos acordados. Por eso es fundamental hacer una buena comunicación, establecer de forma clara los requisitos, los pedidos, las necesidades del cliente. De lo que se acuerda,
¿El cliente tiene razón? Sí, pero de lo que no se acordó, podemos discutirlo, ¿sí? Es súper importante definir ese acuerdo y dejarlo claro lo más claro posible. Por eso siempre apóyense en el mail. Si el cliente, en general siempre recomendamos que si el cliente hace el pedido, como decía recién, que de hecho lo dice la propia norma, hace el pedido por teléfono, que se mande un mail para decir, bueno, en base a lo conversado, este es el pedido, tales cantidades. Y si hay algo que el cliente no le cierra, al toque va a mandar, va a responder, va a volver a llamar para decir, no, no, che, de eso no eran 30, eran 20, ¿sí? Eso pasa bastante. Bueno, avanzamos por acá. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Cómo se implementa el 8.2, requisitos para productos y servicios? Acá lo principal, o lo mejor, o lo que les recomiendo es que definan un método sistemático, que sea repetitivo como en toda la norma, ¿no? Como en todos los procesos, pero sí que pueda mantener una línea respecto de la definición de los requisitos y la comunicación, ¿sí? Siempre recomendamos el uso de lenguaje asertivo con el cliente. Eso implica ser claros, ser sencillos y ser puntuales, ¿sí? Puntuales en lo que se comunica y en cuándo se comunica. Eso como recomendación general, lo decimos acá con el cliente, para mí es en todo, y van a ver que al final del curso, una de las cosas que recomendamos para poder alcanzar la eficacia y la eficiencia real de un sistema de gestión es el uso de la asertividad en todos los niveles de comunicación, ¿sí? Pero con el cliente ayuda mucho. Y es algo que requiere práctica, ¿sí? Que no es sí, bueno, yo siempre hablo claro, sencillo y soy puntual. No, no. Requiere práctica y se tiene que contagiar. Así que por eso siempre lo resaltamos. Como ejemplo real, por supuesto que no puedo dejarles un requisito o una definición de una nota de pedido por un tema de la confidencialidad, pero sí les dejo un poco para que tengan también algún modelo. Esto es algo que yo uso mucho, 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 mucho cuando me toca implementar en alguna organización, de cómo reflejar un proceso. Es un diagrama de flujo, un flujograma, y acá hay algo súper estándar que probablemente hasta se vean reflejados ustedes en su organización, de cómo es un proceso de ventas. Y acá van a poder ver cómo están definidas esas etapas de comunicación que es lo que pedía la norma, ¿sí? La definición de los requisitos. De hecho, fíjense acá al final de la primera parte, esto tiene un conector A, digamos que esta es la primera parte, y continúa acá en la segunda. Fíjense que acá hay una pregunta, una instancia de decisión en el flujograma, sobre si hay capacidad para cumplir, ¿sí? Acá arranca recibiendo el pedido de presupuesto, verificando que se disponga de todos los requisitos del cliente, si necesita más información, se analiza, ¿no?, si aplican requisitos legales, reglamentarios, y pregunta, ¿no? Acá es el responsable de ventas. ¿Hay capacidad para cumplir? Si sí, se prepara el presupuesto. Si no, se informa al cliente que lo solicitado no se encuentra dentro del alcance de Entonces, acá estaba el nombre de la organización, por eso quedó así. Fíjense que este es un flujograma del proceso de ventas que tiene, que se hizo muy pegadito a la norma, para que lo tengan como referencia, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Venimos bien? ¿Sí? Sí. Bien. Les pido 2 minutos, estoy de regreso, les dejo acá el flujograma, no se me escapan, no se me vayan, que estoy acá, ya vuelvo. Perdón.
Acá estamos de vuelta. Perdón, y gracias. Bueno, avanzamos. Este modelo de flujograma, si les gusta, si les interesa, úsenlo a favor de ustedes para este proceso y para otros. Para mí es una buena forma, de hecho es la forma que elijo para reflejar procedimientos o formas de hacer las cosas. Así que también vale para dejarles acá un ejemplo. Bueno, pasamos hasta acá, vimos 8.1 planificación y control, 8.2 definición de requisitos y comunicación, y pasamos al 8.3, que de lo que vamos a ver hoy es el último de los incisos del 8, capítulo 8. Después vamos a ver 8.4, 8.5, 8.6 y 8.7, la clase que viene. Diseño y desarrollo de los productos y servicios. Para arrancar voy a preguntar, ¿alguno de ustedes los tiene implementado o lo han excluido de su sistema para aquellos que ya tienen sistema de gestión? Nosotros no tenemos sistema de gestión. Usted, Alan, no tiene un sistema de gestión. No, Y no. el resto, no sé, por ejemplo, Marcelo, ahí en Bonín, ¿tienen diseño y desarrollo? No, tenemos sistema pero es gestión de calidad, no es exclusivamente una norma. Entonces, Bien, porque diseño y desarrollo, como es un alimentos. producto, un alimento, no, en lo único que te podría entrar diseño y desarrollo sería en el empaque, si te podría, pero Ok, ahí, pero es un diseño que por ahí no hay un departamento de diseño, no sé, es decir, como que está establecido eso, ¿entendés? claro. Ok, Mm. bien. Bueno, ahí Matías nos cuenta el chat que tienen la exclusión en la organización donde él trabaja, así que está excluido. Bueno, fíjense que es algo más común de lo que parece que se excluya este requisito normativo, ¿sí? Es decir, que la organización diga que el requisito de 8.3 no es aplicable según el alcance de la organización, ¿sí? Eh, en general, siempre por algún lado, digamos, como que podría aplicarse, ¿sí? Es muy difícil que en una organización que, pensando en productos especialmente, que fabrique productos, no tenga ningún tipo de diseño y desarrollo. Muchas veces en lo que se sostienen para decir que es una exclusión es en que lo que fabrican es pura y exclusivamente en base a los planos o la información que le da el cliente, ¿sí? Entonces, acá vamos a derribar un poco, o voy a intentar derribar un poco ese mito de que el diseño y desarrollo tiene que ver solamente con el proceso creativo de crear o de hacer algo desde cero. Eh, de hecho, diseño y desarrollo pueden utilizarse como sinónimos, pero puede aplicar uno u otro, no necesariamente los dos. Vamos a meternos un poquito en el requisito y hablar mientras tanto de eso. ¿Qué es lo que dice la norma? Que la organización debe establecer, implementar y mantener un proceso de diseño y desarrollo que sea adecuado para asegurarse de la posterior provisión de productos y servicios, ¿sí? Bueno, acá dice eso la norma, lo tiene como una nota que los términos diseño, desarrollo y diseño y desarrollo pueden utilizarse como sinónimos, ¿sí? Si se habla de diseño, puede incluir desarrollo, lo mismo al revés. Entonces, bueno, ¿qué es lo que dice la norma? En planificación del diseño y desarrollo, la dueña de la consultora donde trabajo, que es una ingeniera, una genia, súper profesional, dice que sostiene fervientemente que este capítulo de la norma, que es el más largo, o uno de los más largos de toda la norma, es un resumen de un posgrado de 2 años de ingeniería o de diseño y desarrollo en carreras técnicas. Así que nada, para que también lo vean de cerca y vean qué pueden sacar más allá de implementarlo o no, de mantenerlo excluido o no de la organización.
Entonces, ¿qué es lo que dice la norma en la primera parte? Planificación, por supuesto. Dice que se debe determinar las etapas y controles del diseño y desarrollo, considerando, entre otras cosas, la naturaleza, complejidad y duración de las actividades requeridas de verificación y validación, las responsabilidades y autoridades involucradas, las etapas requeridas, ¿sí?, que incluye revisión, las necesidades de recursos internos y externos, y la información documentada necesaria para demostrar que se han cumplido los requisitos del diseño y desarrollo, ¿sí? Determinar etapas y controles, y entre otras cosas, esas etapas y controles incluye lo que está acá abajo. Algo súper importante, términos que les tienen que quedar en la cabeza pensando en una posible auditoría de ISO 9001. En general, lo que vamos a buscar son la definición de las etapas de control, que son revisión, verificación y validación. No sé si escucharon esos tres términos así seguidos. Eso es lo que se busca como etapas mínimas de control de un diseño y desarrollo, ¿sí? Fíjense que la revisión la asociamos a la factibilidad, es decir, yo encaro el diseño y desarrollo de un producto o de un servicio, y primero tengo que verificar que sea factible, que sea algo que efectivamente pueda hacer. Después, la verificación, que lo que tiene que ver es con el cumplimiento de los requisitos o de lo que tenía previsto. Primero, quiero desarrollar un tornillo de tal tipo. ¿Lo puedo hacer en función de los materiales, de los recursos, de las máquinas, de Sí lo puedo hacer, perfecto, revisión superada. Ahora, diseño el plano, hago la especificación técnica de ese producto y hago la fabricación del prototipo de las primeras piezas. El resultado de la comparación de lo que salió respecto de lo que quería es la verificación, ¿sí? Verifico que cumplo con lo que dije que iba a hacer, o con los requisitos que tenía que cumplir. Y la validación, que es la tercera etapa de estos tres controles, que son los mínimos esperados para cualquier proyecto de diseño y desarrollo, tiene que ver con el uso, ¿sí? Es la validación de uso. Entonces se espera que un producto o un servicio sea validado cuando el uso cumpla con lo que estaba previsto, ¿sí? Sea funcional para el objetivo que estaba previsto. ¿Bien? Esto es súper importante, que cuando por alguna razón repasen o estén pensando o estén cerca del requisito de diseño y desarrollo de esta norma, piensen que esas tres etapas como mínimo de control tienen que estar: revisión, verificación y validación. En general son suficientes, ¿sí?, para poder llevar adelante el proyecto, ya sea estén diseñando o desarrollando lo que sea, pieza, producto. Se aplica muchas veces a matrices también, este requisito normativo, así que siempre por algún lado lo tenemos. Bueno, avanzamos por acá. 833, ¿sí? Entradas del diseño y desarrollo. Lo que dice la norma es que se deben determinar los requisitos esenciales y que se tienen que considerar. Esto es la información de entrada para poder diseñar, desarrollar el producto o el servicio. Los requisitos funcionales y de desempeño, ¿sí? Saber para qué se va a usar, qué es lo que tiene que hacer. La información proveniente de actividades previas de diseño y desarrollo similares, ¿sí? Si ya creaste, desarrollaste o diseñaste algo que se usaba para algo parecido, usalo como referencia para desarrollo de materiales, ejecución de planos, para lo que sea, tomalo. Por supuesto que los requisitos legales y reglamentarios aplicables, ¿sí? Fundamental. Los que existan, puede que no aplique ninguno, pero si hubiera, tienen que considerarlos al momento de diseñar y desarrollar. Las normas o códigos de prácticas que la organización se ha comprometido a implementar, ¿sí? Si hubiera algo específico, tienen que tenerlo en cuenta a la hora de diseñar y desarrollar. Fíjense que el punto E dice las consecuencias potenciales de fallar debido a la naturaleza de los productos y servicios, ¿sí?
Esto tiene una definición casi parecida a lo que es un ANFE. Yo lo que les proponemos, o lo que les sugerimos siempre, es que en este punto, para lo que es diseño y desarrollo, se haga un análisis de riesgos. Con el método que elijan, ¿se acuerdan de la matriz de probabilidad de ocurrencia, de gravedad? Bueno, en general, el diseño y desarrollo de un producto o un servicio siempre va acompañado de un análisis de riesgo, ¿sí? Bueno, ¿qué puede pasar si, cuál es, uno o más peligros que estén asociados a el diseño y el desarrollo de un producto o un servicio nuevo? Y de ahí justamente estarían cumpliendo con esto, con la consideración de lo que puede pasar debido a la naturaleza del producto o del servicio, ¿sí? Y fíjense que acá la norma nos dice, la organización debe conservar información documentada sobre las entradas del diseño y desarrollo. Si yo voy a diseñar, a desarrollar un tornillo, X, lo que sea, no sé, supóngase que sea un tornillo para Durlock, que lo voy a hacer con impresión 3D, ¿sí? Entonces, tengo que definir cuáles son las entradas y las tengo que poder demostrar, tengo que conservar información documentada de qué definí como entrada para mi diseño y desarrollo, ¿sí? Después vamos a ver. Te hago Sí. una consulta. El análisis de riesgo para el caso, por ejemplo, de, no sé, un tornillo, suponete que va para una automotriz, sería Sí. como decir, bueno, listo, potencial rotura ante la solicitación mecánica, decir, y ahí plantear, bueno, dependiendo el riesgo que tenga, cómo te den la matriz, qué acción a nivel diseño plantearías ante ese riesgo. Desde ese Exacto, punto de tal cual. vista, ¿lo atacarías? Exacto, tal cual. Es riesgos de ese producto para el uso que está previsto o para la etapa del desarrollo en sí misma, ¿sí? ¿Y cómo Fíjense lo que dice, atacarías desde la parte de diseño, digamos? ¿Cómo lo solucionarías, digamos? ¿O lo claro, tendrías en cuenta? fíjense que la idea de esto acá estamos con la entrada del diseño y desarrollo. Justamente acá la idea es analizar los riesgos en este momento para que al momento, en los pasos que siguen, para hacer justamente el desarrollo del producto, ya hayas mitigado cualquier posible desvío o incumplimiento de algún requisito haciendo un análisis de riesgos. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, hay que conservar información de los datos de entrada. ¿Qué más dice? 834. Controles para el diseño y desarrollo, ¿sí? Se deben aplicar controles para asegurar que se definen los resultados a lograr, ¿sí? Se realizan las revisiones para evaluar la capacidad de los resultados del diseño y desarrollo para cumplir con los requisitos. Asegurar que se realizan actividades, acá la norma lo pide puntualmente, por eso también vienen los auditores y piden esto. Se realizan actividades de verificación para asegurarse de que las salidas del diseño y desarrollo cumplen con los requisitos de las entradas. ¿Se acuerdan que yo les dije recién? Verificación es el resultado de comparar lo que iba a hacer con lo que hice, ¿sí? Punto que sigue, se realizan actividades de validación para asegurarse de que los productos y servicios resultantes satisfacen los requisitos para su aplicación especificada o uso previsto. Si yo quise hacer un tornillo que sea con material de impresión 3D, pero que sea funcional para aplicar en Durlock, bueno, tengo que agarrar un Durlock, atornillar y ver si efectivamente eso cumple con lo que estaba esperando. Punto E dice, se toma cualquier acción necesaria sobre los problemas determinados durante las revisiones o las actividades de verificación y validación, ¿sí? Si algo no estaba o no resultó según como esperaba, tomar acciones para realizar o reanalizar, rediseñar, redesarrollar el producto y hacer que cumpla con las etapas, ¿sí? Y fíjense que también dice que se debe conservar información documentada de las actividades de control previstas para ese diseño y desarrollo, ¿sí? Entonces acá, en 834, un auditor viene derecho a buscar revisión, verificación, validación. Eso como mínimo, ¿sí? Ahora,
En Sí, este caso está Garza. como es que existe la parte de diseño y desarrollo, pero suponete Ujú. que es solamente una planta que, no sé, se dedica a pintar componentes de máquina, en el cual no tiene Bien, diseño y desarrollo. bueno, eh, lo podemos aceptar, puede ser una bueno, lo podemos no es que se puede, no se puede. Puede tener como exclusión, ahí lo que se presta es el servicio, ¿sí? Si el producto es un bien del cliente, yo te llevo una pieza o un producto X, y lo que vos me ofreces el servicio de pintura, puede estar excluido el punto 8.3 de diseño y desarrollo. Ah, puede existir, entonces se puede excluir. Ok. Sí, sí, sí. De hecho, como decíamos al principio, es uno de los que más se excluye. En servicio todavía es un poco más fácil de ver o más fácil de convencer a un auditor o al organismo certificador de que no lo aplican. Igual también depende mucho del alcance, acuérdense de esto, ¿sí? Yo defino el alcance y se acuerdan que en el alcance tienen que estar claros los procesos. Entonces, yo tengo una fábrica de tornillos, ¿sí? Y digo que mi alcance para el sistema de gestión de la calidad, más allá de lo que hago o no hago, es la fabricación, venta y, no sé, sí, fabricación y venta de tornillos de tal material para uso en tal industria, ¿sí? Ahí, si yo tengo ese alcance, puedo decir que excluyo 8.3 porque yo la fabricación de los tornillos la hago en función del plano que me da el cliente. El cliente me da este plano, yo fabrico ese tornillo y se lo entrego. Entonces ahí cierra perfecto, podría cerrar perfecto, alcance con producto, con la exclusión. Ahora, si yo digo que mi alcance es diseño, venta, fabricación, y cualquier otra cosa, o hasta ahí de tornillos para la industria tal, en tal material, ahí ¿sí? No sería lógico escaparme del punto 8.3 y probablemente sí sea algún área o algún proceso importante en la organización y, no sé, puede venir un cliente y decirme, mira, necesito que me desarrolles este tipo de tornillo porque lo quiero usar en esta máquina o porque me estoy metiendo en el mundo de la madera de tal tipo y necesito ¿sí? ¿Me siguen? También depende mucho del alcance. Ahí si van a escribir el alcance ustedes solos, tengan cuidado con eso, ¿sí? Si incluyen la palabra diseño o desarrollo en el alcance, es muy probable que cuando pidan el presupuesto para certificar y quieran excluir este requisito, los cuestionen o no les permitan la exclusión si está o no les permitan le permitan la palabra en alcance o la exclusión en el sistema. ¿Sí? ¿Venimos hasta acá? Sí, sí. Bien. Bueno, ¿qué más? Estamos llegando a las salidas, ¿no? Fíjense que planifica entradas, controles, salidas. Salidas del diseño y desarrollo. La organización debe asegurar que las salidas, o sea, el producto final o el servicio final de ese diseño y desarrollo, cumple con los requisitos de las entradas, ¿sí? Con lo que estaba previsto, son adecuadas para los procesos posteriores para la provisión de productos y servicios, incluyen o hacen referencia a los requisitos de seguimiento y medición cuando sea apropiado y a los criterios de aceptación, ¿sí? Es decir, contra qué se controló y con qué se controló, ¿sí? Especifican las características de los productos y servicios que son esenciales para su propósito previsto y su provisión segura y correcta. La organización debe conservar información documentada sobre las salidas del diseño y desarrollo. Esto es, lo que obtuve, ¿sí? Mi resultado final, en comparación de lo que hice o lo que conseguí. ¿Sí? Bueno, y nos queda en la parte de cambios, esto también es súper importante y es algo que se pregunta bastante en las auditorías. Lo que la norma dice es que se deben identificar
revisar y controlar los cambios durante o después del proceso para evitar impactos adversos en el cumplimiento de los requisitos. Y sobre esto hay que conservar información documentada, ¿sí? Sobre los cambios del diseño y desarrollo, los resultados de las revisiones, la autorización de los cambios y de las acciones tomadas para prevenir los impactos adversos, ¿sí? Parece no, es largo de hecho, pero les voy a mostrar en un ejemplo real cómo puede resumirse o una estructura concisa para llevarlo al registro. Entonces, esto es lo que les decía. ¿Cómo se implementa? Como un ejemplo real, esto es un registro completo que cubre con todos los requisitos que leímos hasta acá de la norma, ¿sí? Y también se los traigo a propósito para eso, para que no salgan corriendo de la parte de diseño y desarrollo. Súper interesante, si lo tienen en su organización, encararlo con lo que propone la norma, y no necesariamente estamos hablando de un libro completo para un diseño y desarrollo, ¿sí? Entonces, fíjense que este registro concentra, ¿sí? Todo lo que pedía la norma. Fíjense, arriba, acá en el encabezado, está para seleccionar si es un diseño nuevo o una revisión. Este requisito es aplicable cuando tienen productos de desarrollo propio y cuando se hacen cambios a ese producto. Es muy útil ejecutar el proceso de diseño y desarrollo cuando hay un cambio en el desarrollo, porque garantiza el cumplimiento de todos los requisitos y el cumplimiento especialmente de las etapas de control, de revisión, verificación y validación, ¿sí? No hay que minimizar los cambios de un producto. Estábamos con el ejemplo del tornillo. De repente lo hicieron con un paso de tantos milímetros o tantas décimas de milímetros, y dicen, no, bueno, ahora vamos a hacer un cambio y vamos a pasarlo a tal, o algún cliente lo pide con otro paso. Bueno, hagamos un cambio, ¿sí? Una revisión de ese diseño para asegurarnos de cumplir con todas las etapas y que el producto cumpla con lo que estaba previsto, ¿sí? Entonces, en este caso, para marcar si es diseño nuevo o es revisión, nombre del desarrollo. Fíjense que acá tiene el concepto de cliente. No necesariamente todos los diseños y desarrollos de una organización tienen un cliente en el medio. Muchas veces es lanzamiento propio de nuevos productos o servicios, y muchas veces tienen que ver con pedidos específicos del cliente, ¿sí? Y bueno, fecha, y acá tenemos lo primero que pedía la norma: determinación de los datos de entrada. Acá el registro prevé que ustedes puedan completar, ¿se acuerdan todo eso que decía la norma? Requisitos, diseños y desarrollos similares, uso previsto del producto o del servicio. Bueno, todo eso debería estar listado, o la propuesta es que esté listado en este campo, para que lo tengan como dato de entrada. Algo súper importante, lo que está abajo, es la planificación, ¿sí? Fíjense que acá hay etapas, o está pensado el registro para que puedan poner etapas, y que abajo, acá, están las etapas de control: revisión, verificación y validación, ¿sí? En ese ejemplo que dábamos del tornillo, ¿no? Bueno, a lo mejor una de las etapas es la búsqueda de la materia prima adecuada. A lo mejor otra etapa es la creación o en general la creación o la emisión del plano siempre aparece acá, si es una pieza, un producto, ¿no? Adaptación del plano para la impresora 3D, bueno, será otra de las etapas. Y en el medio tienen que estar, o en el medio o abajo, como está en este registro, siempre tienen que marcarse las etapas de revisión, verificación y validación, ¿sí? Les voy a contar otra cosa, pero no confundir, pero muchas veces, vieron que revisión lo asociamos a factibilidad. Muchas veces la revisión del diseño y desarrollo de los productos o de los servicios llega al área técnica o al área de ingeniería, o de la forma que sea que lo llamen, directamente cumplida, ¿sí? ¿Por qué? Porque el filtro está en el área comercial, y eso es absolutamente válido. Entonces, supongamos que ustedes tienen la oficina técnica o el área de ingeniería,
y te dicen, no, yo si a mí me llega un nuevo desarrollo, quiere decir que ventas ya analizó si se podía hacer o no se podía hacer, eso no me ocupo yo. Eso depende mucho del tipo de producto, ¿sí? Si es algo, yo no sé si les hablé de una empresa que hace, también relacionada al mundo de la gráfica, que hace polímeros, que es el sello que se pone en el rodillo para que después se imprima en la etiqueta, no pase al papel. Entonces, ellos aplican diseño y desarrollo, pero si si es factible, la etapa de revisión la hace comercial, porque básicamente es verificar si el tamaño está ok en función de las máquinas que tienen, si el espesor del polímero en función de cómo van a imprimir aplica, y no mucho, y la tecnología, ¿no? Especialmente de la máquina impresora. Entonces, no tiene sentido que al área técnica o al área de lo que ellos llaman preprensa tengan que completar la etapa de revisión. Entonces, en el procedimiento de diseño y desarrollo de ellos, dice que la revisión se cumple en el proceso comercial, ¿sí? Y al área específica pasa, de diseño y desarrollo, pasa solo lo que es verificación y validación. Esto no quita, o sea, si estuviéramos en esta empresa y este registro fuera de esa empresa, puede que acá no tenga la fila de revisión, pero de alguna forma me van a tener que demostrar que esa etapa de control se cumplió. Será en el proceso de ventas, ¿sí? ¿Me siguen? Pero yo para que estén en muchos casos, puede ser muy común que la revisión se dé antes de llegar a una oficina específica de ingeniería, de oficina técnica, de desarrollo de productos o de lo que sea. Entonces, definimos las etapas, fíjense que tiene para descripción, para la fecha prevista, quién es el responsable. Este registro no solo cumple con lo que dice la norma, sino también ayuda mucho al seguimiento, ¿sí? a la verificación de cumplimiento. Los resultados alcanzados, ¿sí? En lo que sigue, ahí tenemos la descripción de la verificación, ¿sí? Que después vamos a completar como cumplimiento. Si hubo cambios en el desarrollo, un espacio para poder completarlo. Y fíjense que al final, en la aprobación del desarrollo, vuelve a resaltar en este caso con firma, ¿sí? O con por lo menos fecha y algún sello, de quién aprueba las 3 etapas de control, ¿sí? Quién aprueba la revisión, quién la verificación y quién la validación. Esto se los muestro específicamente para que vean que todo ese requisito largo, en cuanto a lo documental, ¿no? Por supuesto, ni cerca de minimizar todo lo que implica un desarrollo de un producto, de un servicio. Muchas veces son años, son realmente años de trabajo, lo hemos visto, así que, pero sí la información documentada para ISO 9001 puede concentrarse en un registro como este. También lo hemos aplicado con muy buenos resultados de tener un registro único para todos los desarrollos. Es como tener en un Excel todo esto que vemos acá en vertical, en horizontal. Entonces las filas son todos los diseños. Eso también lo vemos, lo he visto, por ejemplo, en una textil, lo he visto, lo vi en una fábrica de juntas, también súper interesante, que hacen desarrollos especiales para clientes. Viene un cliente que desarmó un tractor y dice, necesito esta junta, entonces ahí tienen que desarrollar el producto, ver si es posible hacerlo, hacer una verificación, así que también lo he visto con esa forma de registro. Lo importante es que planifiquen, que determinen, planificar las etapas de revisión, verificación y validación, y que haya evidencia de eso junto con los datos de entrada, los resultados alcanzados y los cambios. ¿Sí? ¿Venimos hasta acá? ¿Alguna duda, pregunta esto de diseño y desarrollo? Algo del alcance que vimos, Alan, vos en tu empresa ¿crees que es aplicable? Especialmente porque Nosotros no... Sí. con o sea, ahí te estaba prestando atención porque nosotros en realidad pagamos los platos rotos de no tener ningún tipo de registro de nada,
sea, nosotros somos, Mm, para ubicarte, 30 personas, somos pocos, ujú, una pyme chica, pero mm. no tenemos ningún tipo de control de cambio ni registro que se hace de los cambios que se hacen a diseño y todo, y lo que ahora con el crecimiento tuvimos como que estamos pagando los platos rotos de no haber dejado ningún tipo de registro, ¿sí? Antes Gestión no, del era todo, ¿viste? conocimiento. Antes era todo bastante de memoria, no necesitábamos, eran pocos los productos. Con el crecimiento de la empresa quedó obvio que teníamos que implementar algo, por eso estaba mirando un poquito, no sé si Mm, va a ser esto, nadie nos audita, nadie nada, pero sí algo vamos a tener que implementar porque se pierde si no la información. claro, claro. Bueno, esto es sumamente útil. Ahí también hacete de esto no sé si ya lo tienen, pero el concepto, tampoco recuerdo bien, porque me acuerdo que es metalúrgica, pero más allá del tipo de pieza que hagan, no sé si tiene el concepto de especificación técnica. Entonces eso también muchas veces ayuda. ¿Ustedes hacen productos estándar o todo es en función de lo que pide el cliente? Nosotros hacemos las dos cosas. Ah, ok. Tenemos nuestra línea de productos estándar, que son, en realidad son, no sé si escuchaste, cabinas de bioseguridad, campanas de Mm, extracción de laboratorio, flujos laminares. mm, Tenemos equipos estándar y proyectos especiales para clientes, ¿sí? claro. Dos Y lo cosas. especial del cliente tiene que ver con temas de dimensión nada más o con alguna característica técnica también específica? Antes, como cualquier pyme que nace, hacíamos lo que te pidan, lo fabricábamos, lo diseñábamos todo. Hoy en día está mucho más acotado, puede ser en ciertos productos temas dimensionales o Mm, más que nada temas dimensionales para que entre o no entre un equipo, pero claro, no nos salimos de la línea de lo que conocemos y sabemos que funciona bien y todo. claro, de los materiales, de la disposición, claro. Claro. Y Eh, después de las especificaciones, nuestros equipos son ensayados al final, ujú, vienen entes de afuera a ensayártelos y tienen que pasar ciertos ensayos. Ahora este año estamos trabajando puntualmente, estamos armando un plan de control donde estamos definiendo tolerancias y controles de proceso para empezar a tener un poco más el proceso bajo control. Eso es un poco uno de los objetivos de este año. mm, bien. A ver, ahora creo que llegamos al final ya. ¿Vieron? ¿Sabes por qué hago una pausa? Porque hace poquito en una metalúrgica implementamos, por sugerencia de un auditor externo, una tabla para plan de control, ¿no? Porque una metalúrgica con mucha experiencia, con clientes súper importantes, Siderart, con laburos grandes, y el auditor no pudo encontrar, porque de hecho no había, un lugar en donde, bueno, porque los auditados decían, bueno, depende del tipo de pieza, o el tipo de pieza, o el tamaño, o lo que sea, es el tipo de control que hago. Bueno, y el auditor decía, a ver, mostrame cómo, y entonces se lo decía en medio de memoria. Y de eso, como una recomendación, surgió una tabla que a lo mejor puede ser algo parecido a lo que están implementando. Si la tengo ahí, se las muestro. Vuelvo un segundo después, Alan. Entonces, fíjense que este es un diseño único y el diseño que les contaba a lo largo es este, por ejemplo, ¿sí? Acá tienen también algo para, con planificación de tareas más detallada, es con el mismo espíritu, otra forma de registrarlo, ¿sí? Y con esto lo que quiero trasladar y que quiero que sepan, que el requisito es largo, es complejo, es un requisito medio tabú, pero tampoco es una cosa súper imposible de llevar, ¿sí? No descansen en que se puede excluir o que es común que se excluya para implementarlo y hacer el seguimiento, porque lo que va a mejorar en sus productos, en sus procesos, es la planificación y la obtención de los resultados, ¿sí? De hecho, acá, fíjense que lo que les dejo también para que tengan es una descripción bastante amplia de las posibles etapas de un desarrollo, ¿sí? Definir etapas del proyecto, detallar las salidas, planillas, planos, programas, analizar la factibilidad. Fíjense que ahí en la fila 3 o en la tarea número 3 tienen la etapa de control de revisión. Eh, Realizar el análisis de riesgos del proyecto, lo que hablábamos del punto D de la norma, está acá como una de las etapas a realizar.
realizar la compra de insumos, realizar el armado de equipo, realizar el ajuste final, realizar la verificación del funcionamiento en banco de prueba, y ahí tienen la verificación. Entonces lo ensayo en el banco de prueba, si los resultados están dentro de los parámetros, quiere decir que mi verificación es exitosa. Preparar el equipo para el envío, enviar el equipo al cliente, gestionar la logística para presenciar la puesta en marcha y asistir a la puesta en marcha y validar. Esto es real, absolutamente real, de una fábrica de motores, ¿sí? Entonces, fíjense que la validación, ellos consideran que está validado su desarrollo si, asistiendo a la puesta en marcha, el equipo enciende y se puede usar para lo que estaba previsto, ¿sí? Te consulto porque veo muchísimos registros, pero no tiene un respaldo de una firma. ¿Es normal? Sí, no es obligatorio, eso depende del nivel de confianza o la necesidad de la organización de tener documentos firmados. Es algo muy interesante, Marcelo, lo que planteas. Y viene, las organizaciones que tienen sistemas de gestión desde hace mucho tiempo implementados, están afianzados al concepto de no, firmame acá, firmame acá. No es necesario, ¿sí? Acá, por supuesto que contra la mala fe, creo que ya se los dije en todo este tiempo, no hay sistema, no existe un sistema que vaya contra la mala fe, pero no necesariamente tiene que haber firmas. No. Si acá figura un nombre y me dicen que el responsable de la validación fue Juan Pérez, ¿cómo audito yo si no veo la firma y solo veo que está completo en el registro? Y lo tendría que buscar si me genera alguna duda o quisiera indagar un poco más por el tipo de organización, por la percepción que tenga el auditor, por lo que el nivel de solidez con el que le muestran este diseño y desarrollo, y voy a buscar a Juan Pérez y le pido por favor que me diga cómo es que hizo para verificar ese producto, ¿sí? Pero no es obligatorio el tema de las firmas, es una decisión de la organización. En muchos casos genera un compromiso, en muchos casos lo recomendamos para generar un compromiso extra, ¿sí? Especialmente con los puestos operativos, el hecho de tener que pedirle que firme algo, es como, bueno, a ver, un momento, ¿qué voy a firmar? ¿Hice efectivamente esto que estoy firmando? En algunos casos no, en otros sí, por eso en los casos que sí, si es útil, se puede seguir utilizando. Y me parecería que es un compromiso más, por eso preguntaba, porque rellenar un registro y nada más que, por ejemplo, poner, no sé, como decís vos, Juan Pérez, y bueno, pero por eso era la pregunta. Si Sí, la Marcelo, hizo, no te exigía el respaldo, por decirte, por eso te digo, es muy diferente. Nosotros estamos acostumbrados a gestión, viene una auditoría que no es lo mismo, pero es de inocuidad, y si no tiene una firma, fuiste. Sí. bueno, sí, ahí en inocuidad para lo que es trazabilidad, les cuento a todos, hay otras cuestiones un poco más específicas. Igual, no sé, debería darle una mirada a la 22.000, a ver si hay algo, pero está cada vez más flexible el asunto. Lo importante es que, o la invitación es a pensar en el sistema, para hacer mejor las cosas, ¿sí? Para ser más eficaces y eficientes realmente, más allá de tener los papeles lindos para cuando venga el auditor, ¿sí? Entonces, un poco lo que busca la norma es eso, ¿no? Es, con el paso del tiempo y con la evolución propia de la norma, es no exigir papeles de más para que la concentración del sistema esté en cómo se hacen los procesos, cómo se determinan las actividades, cómo se gestiona, más que cómo se pueden demostrar que eso se hace, ¿sí? Porque si lo primero está sólido, se puede lograr, se sistematiza y se normaliza, después demostrarlo es casi nada, no genera nada adicional para la organización. Y respondiendo, Marcelo, a tu pregunta puntual o a tu comentario, de las dos formas es válido. Depende de la decisión de la organización y de lo que genera en la organización tener o no una firma, tenerlo o no tenerlo. Ok. ¿Sí? Bueno,
Avanzamos acá, creo que acá terminaba, pero ¿qué hora estamos? ¿Estamos bien de hora? Ah, sí, estamos bien. ¿Quieren que les muestre eso que hablábamos con Alan de la tabla de control? Mientras tanto, díganme si tienen, yo dejo de compartir acá, y voy a buscar eso. Si tienen alguna pregunta, alguna consulta de lo que vimos acá, recuerden, planificación y control, definición de requisitos y diseño y desarrollo. Voy a buscar por acá. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Lo tengo que tener por acá. ¿Estamos bien? ¿Hay festejo del Día del Amigo hoy? Por ahora nada. Vieron que mañana va a ser 26 grados. Pasen todo para mañana, pasamos todos para mañana. Yo me estoy enfermando, así que me parece que lo paso en cama. Qué garrón. Espero que no sea nada importante. Son los cambios de temperatura. Y sí, el sábado 26 grados y después vuelve a bajar al parecer, o sea que tampoco es que... Sí. Ahí voy, ahí les muestro. Ahí lo llegan a ver, ¿lo ven en pantalla? Sí. Bien, esto es un poco lo que comentaba Alan y esto que hablamos, esto aplica perfectamente para lo que vimos en 8.1, por eso lo traigo y aprovechamos, ¿no? Esto es la definición de criterios para controlar piezas. Yo lo que les contaba, esto es una metalúrgica que en función del tipo de pieza aplicaba diferentes tipos de controles, ¿no? Entonces el auditor fue el auditor externo que recomendó, no lo puso como un desvío, pero recomendó y les dijo literalmente, pero che, muchachos, ¿por qué no todo esto que me están contando no lo anotan? Un poco, Alan, lo que vos decías de, y nadie sabía, o esto quién lo sabe, o cómo nos enteramos. Entonces, ellos, por supuesto, lo completaron, pero la idea de la estructura de eso que pedía el auditor y que fuimos conformando llegó a esto, ¿no? Bueno, a tipo de pieza, ellos lo separan en grupos y subgrupos, qué procesos operativos aplican a esa pieza, qué cliente, porque para algunos clientes tienen controles específicos, entonces ellos dijeron, bueno, pero aprovechemos y pongamos a qué cliente aplica, sí, porque a lo mejor el tipo de pieza tal no es lo mismo para cliente A que para cliente B, ¿sí? Entonces también lo pusieron, y entre los controles a realizar determinaron qué tipo de control, qué descripción, ¿sí? O sea, la descripción del control, no qué descripción. Por ejemplo, tipo funcional, la descripción es prueba física con instrumento de medición. El criterio de aceptación, que fíjense que lo decía la norma, ¿se acuerdan? Acá es un pasa no pasa, entonces debe pasar el instrumento. ¿Qué muestra van a tomar de un lote? Eso depende también, y para ellos será súper importante, del tipo de pieza, ¿sí? Porque pueden hacer piezas enormes o pueden hacer piezas súper chiquititas que las hacen de asientos. Entonces, ¿qué muestra van a tomar para determinar, o para determinar que ese lote o esa pieza está ok? ¿Quién es el responsable de hacer ese control? ¿Y qué registro o evidencia queda? ¿Sí? Y fíjense que acá hay un ejemplo de lo que hablamos también de el autocontrol y de cuándo registrar. Esto de vuelta es real, y el primer control, que es funcional, queda registrado en la orden de trabajo, por ejemplo. Y el segundo control, que es visual, y es verificar que la pieza no tenga rebabas o no tenga poros, lo hace el operario, se hace para todas las piezas y no va a quedar evidencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando está mecanizando va viendo que salga la pieza y que no tenga rebabas, no tenga poros. Si tiene rebaba y poros, la saca, va a un balde de pieza producto no conforme. Y de eso no va a quedar registro, porque pierde mucho tiempo en registrar y realmente no tiene sentido. Entonces, pero ahí lo importante en estos casos es que quede definido, ¿sí? Que no es que, bueno, sí, a veces lo dejamos acá, a veces lo dejamos allá. Bueno, no, bueno, está definido. Somos conscientes y de hecho hasta pueden sostener que asumen cualquier riesgo de no registrar este tipo de controles, ¿sí? Usemos siempre el sentido común. ¿Esto es parecido, Alan, a lo que estaban pensando? Sí, en realidad
Lo que veo acá que como que son los controles que le van a hacer a cada pieza, o Ujú, sea, que lo pueda hacer el operario y todo. En el caso de lo que estoy armando yo es por proceso, independientemente de la pieza, o sea, que supongamos proceso de corte, proceso de plegado, proceso de ujú. soldadura, independientemente del producto que estén en ese momento o para dónde va a ir a parar, y son controles que hace un técnico de calidad. Nosotros tenemos un técnico aparte que Ujú. tiene controles por muestreo independientemente de lo que están haciendo, para cada proceso se define qué es crítico y controla, digamos, esas variables y puede agarrar de lo que venga, ¿sí? Pero, por ejemplo, no Entiendo. sé, si nos parecen importantes las dimensiones externas en el proceso de plegado, bueno, una vez a la semana toma 3 piezas aleatorias y nada, de esa manera vamos viendo si el proceso está bajo control. Excelente, excelente. Eso es distinto del autocontrol y muchas veces se lo puede conocer como el concepto de aseguramiento de la calidad. Entonces, el Claro, operario hace control de calidad. Y lo que te hace, se conoce también mucho como el inspector volante, por ejemplo, es un término muy común en la industria, de decir, bueno, va y el operario controla calidad verificando que el producto sale según está previsto. Y después tenés el aseguramiento de la calidad con esas muestras aleatorias de uno o más procesos según la criticidad. claro, yo en realidad no me inventé nada, eso me lo traje de FATE, de cuando trabajaba ahí, que tenía técnicos que nada, le definíamos los controles y de cierta manera íbamos controlando los procesos en base a muestreos sobre los procesos. Está, perfecto, pero sí, sí, es súper válido. Y ojo con, ahí lo que decimos es que para que sea efectivo, sobre todo si es una persona que se dedica exclusivamente a eso, eh, piénsenlo conscientemente, laburen bien en qué controlar, qué muestra tomar, eso métanle a la planificación para que después no se frustren ni ustedes, ni el inspector, ni el técnico que realiza el trabajo, ni los operarios, que sea algo en base a las necesidades reales de las piezas o de los procesos. Tal cual. ¿Sí? Te Es verdad, pregunto, Ana, ¿cómo, con esto cierro. Perdón, Marce, no, ¿preguntabas? como habló de muestras, por Sí. ejemplo, el auditor, por ejemplo, que ahorita hizo, vos decís Ujú, cantidad de muestras, sí o ujú. sí tiene que estar respaldado por una matriz o puede ser una estadística tuya nomás. Buenísima, Marcelo, la pregunta. Las dos opciones son válidas, o sea, quiero decir, si yo veo acá, ¿no? Y vos me decís que por ejemplo, voy a decir cualquier cosa, que cada lote de 10.000 piezas, vos tomás la muestra de solo una. Yo voy a venir de afuera y voy a decir, pero ¿qué respaldo? ¿Qué garantía te da que una pieza de 10.000 te sea suficiente para validar el lote? Y vos me podés decir, mira, hace 35 años que hacemos lo mismo, hacemos este control y te puedo mostrar mi índice de reclamos, mi índice de no conformes, y bueno, perfecto. Entonces puede ser en base, en general, si quieren tomar un criterio para muestreo, lo más normal es la IRAM 15, que creo que ya la mencionamos también, que es la norma por excelencia para establecer muestreos con los niveles de calidad estrictos o no tanto, y si no por conocimiento histórico, ¿sí? Ahí el auditor no te puede criticar, ¿no? Salvo que vos estés controlando, de vuelta, ¿se acuerdan del concepto de la coherencia? Si vos estás controlando una pieza de 10.000, pero yo por otro lado veo que tenés muchos productos no conformes, que tenés muchísimos reclamos de cliente, a lo mejor no te voy a criticar, te voy a recomendar que lo revises. ¿Me seguís? Pero sí pueden definir el tamaño de la muestra en función de la experiencia y el conocimiento del proceso. Ok, gracias. No, por favor. De nada. Y yo quería preguntarle, antes de cerrar, porque con esto cerramos, voy a dejar de compartir así los veo a ustedes. Alan, ¿es verdad lo de la oficina pecera en FATE que está en el medio de la planta? El otro día me hablaron de eso. Yo trabajaba, esa era mi oficina No cuando te estuve puedo ahí creer. de Pero capaz que, pasante. lástima que Está no puedo. está en el medio de la planta y ves todo desde ahí. Estaba en una empresa que está crecimiento, yo digo que no puedo realmente nombrarla, pero
en cuanto terminen de explotar va a salir por todos lados. Y el responsable, el jefe de operaciones nuevo, me decía que quería hacer algo como en FATE. Le digo, ¿de qué me hablas? Le digo, ¿qué es FATE? Y me dice, no, porque quiero tener algún lugar para poder ver todo, y me habló de la pecera que está en el medio de la planta. Me acordé Sí. de vos. Así que, Existe y nada, pero es muy grande, Fate, o sea, la realidad es que no ves todo claro, desde ahí. claro. Así que bueno, ¿cómo venimos hasta acá? ¿Estamos bien? Bien. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Estamos? Bueno, entonces, la semana que viene terminamos de ver el capítulo 8 y ya vamos acercándonos al final. Así que los espero y esperen que voy a chequear por las dudas, porque no me acuerdo si había ejercicio ahora, me parece que en la próxima recién, pero denme un La segundo. próxima, me parece, porque fue en la última clase, fue el ejercicio. Gracias, Marce. Sí, creo que cuando terminamos el capítulo 8 está el ejercicio para que completen en el campus, ¿sí? Sí. Bien. Bueno, Bueno, los espero a la próxima, que tengan un lindo día, si festejan, o el fin de semana, y buen fin de también. gracias, Bueno, igualmente. Que chao, estén muy bien. gracias. Gracias por estar acá.